Es la cuarta reunión que tenemos tocando el tema del Espíritu Santo. Y creo que para poder hablar del ministerio del Espíritu Santo necesitaríamos mucho más tiempo, pero he tratado de sintetizar, de extraer los versículos más importantes que nos pueden edificar. Así que en esta noche ya queremos cerrar sobre este tema. Entonces, por eso les quiero pedir que pongan mucha atención y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, pero va a ser muy expositivo esta prédica porque quiero que vamos, la palabra es muy clara. Cuando la palabra que el Señor nos da es tan clara, a veces no hace falta ni siquiera que nosotros expliquemos. La aplicación ya la va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar por el libro de Juan y casi todo vamos a trabajar con Juan y con el libro de Hechos. Y yo quiero comenzar sintetizando cuando por primera vez es muy corto el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, apenas 3 años, pero en este encuentro que tiene con la mujer samaritana, Él ya anuncia sobre el Espíritu Santo. Entonces quiero leerle capítulo 4, cuando Él tiene, es muy hermosa el encuentro que Él tiene con esta mujer samaritana, pero en el versículo 13 respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque esta mujer, Él le pide agua a la mujer samaritana y ella le dice: ¿cómo me pides agua a mí que soy samaritana? Entonces Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber. Entonces Él está tratando de entrar en esa conversación con ella para llevarla a lo que Él quería enseñarle. Entonces volvemos a leer, dice: cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo que ella estaba sacando, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a Juan 7:38. Eso le dice a la mujer. Y si usted lo lee más abajo, va a ver que él ya le habla del Espíritu Santo. Le dice que Dios en este tiempo está buscando adoradores en el Espíritu. Pero allí deja clarito: cualquiera que beba del agua que yo le voy a dar, le dice el Señor, no volverá a tener sed, sino que de su interior esa agua que va a saltar para vida eterna será como una fuente que fluye. 7:38. San Juan 7:38. Cuando Jesús está con sus discípulos en la fiesta que estaba en Jerusalén de los tabernáculos, dice en el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Acá vemos que nuevamente Jesús le habla ya a sus discípulos y le está anunciando la venida del Espíritu Santo, porque les dice que el que crea en él, de su interior va a correr ese río de agua viva. Fíjese que allá le dice que va a ser una fuente y acá le dice que va a ser un río. Esto es muy interesante que le prestemos atención, porque un río lleva esa corriente de agua que no se corta. No sé si en una vertiente o en algún lado de los brazos de diferentes ríos, pero es un agua que corre permanentemente. Esto es importante prestarle atención porque él está haciendo referencia, y acá lo aclara,
al Espíritu Santo, o sea, cómo es la persona que va a recibir el Espíritu Santo, porque ahí dice, el que cree en mí va a ser como una fuente que va a fluir permanentemente. Qué precioso. ¿Qué va a fluir esa vida? Que más adelante lo vamos a ver cómo se manifiesta. Amén. Bien, y ahora vamos a la promesa, porque hasta ahí él está haciendo una mención a lo que es la persona que va a recibir el Espíritu Santo cuando haya creído en él. Ahí tenemos la evidencia que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que creemos en él. O sea, en el instante del nuevo nacimiento, cuando la persona ha creído, ahí recibe el Espíritu Santo. Amén. No es un hecho que es posterior, que después, que ha venido varias veces a la iglesia, que en algunos sí, porque pueden venir varias veces a la iglesia mucho tiempo y nunca recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creía. Y en un instante en que cree de verdad en que Jesucristo murió en la cruz, ahí cuando el Espíritu ya trajo la convicción, nosotros ya lo vimos los otros miércoles, en ese momento de la regeneración, que es cuando creemos, se transforma la naturaleza de la persona, de ser incrédulo a creyente, de estar muerto ahora tiene vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo, es el comienzo. Ahora vamos a Lucas 24. Estamos en Juan, volvamos un poquito. Lucas 24, cómo el Señor va anunciando. 24, 48. 48, ahí está. Ya acá Jesús ya murió en la cruz, ya resucitó. Y la Escritura dice, Lucas lo presenta diciendo que Jesús se le aparece a los discípulos. Y va teniendo esa conversación con él. Ustedes saben que allí es cuando él lo levanta a Pedro como el apóstol que va a llevar a la iglesia, como el primer pastor. Dice así en el 49, 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Cuando vimos Juan 16, Juan 14, ya Jesús ahí le hace la promesa y les dice que Él va a rogar y va a pedir el Consolador. Esa la conocemos bien a la palabra. ¿No es cierto? Y que Él va a ser, la palabra lo dice, Consolador, va a ocupar el lugar de Jesús. Pero fíjense que acá le agrega algo más. Dice, ustedes se quedan allí quietos, esperen la promesa. ¿Qué es la promesa? Van a recibir, ¿qué dice? Van a ser investidos de poder desde lo alto. Qué precioso que es esto. Acá ya va aclarando Jesús cuál va a ser la función, la misión que va a cumplir el Espíritu Santo, ese que va a fluir de acá. Nos va a investir. ¿Y qué es investir? Es conferir, conceder una autoridad que no la teníamos todavía o que no la tiene una persona. Cuando uno vio el presidente, cuando asume, ¿cuál es el símbolo externo de que él ahora es una autoridad máxima? No solamente que él jura, pero le ponen la banda y le dan un bastón, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, fíjense qué importante que es ser investidos de poder desde lo alto. Eso le dice en Lucas. Sigamos avanzando en las promesas, estamos hablando ahora. Ahora vamos a lo que ha leído recién la pastora en Hechos, porque ahora ya nos vamos a centrar en Hechos. Hecho 1:4. Me encanta el libro de los Hechos porque allí encontramos tanta evidencia de la obra del Espíritu Santo
en la iglesia y en cada uno de nosotros. 1:4. Yo recién lo he leído, la pastora ya se ha ido del libro, perdón. Ahí está. Hecho 1:4. Dice así: cuando estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Cuando escucharon la promesa, allá en Lucas 24 que leímos, Juan 16, 14, cuando él ya les habla. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y seguimos avanzando, y en el 8, versículo 8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No solamente vamos a recibir la autoridad, el ser investido, ahora le dice que van a recibir poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ahora le agrega: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué precioso cómo Jesús va hablando y los va llevando a entender quién es la tercera persona de la Trinidad que va a venir a reemplazarlo a él aquí en la tierra. Porque ahora le está hablando del servicio, que va a venir, nos va a dar poder, ¿para qué? Para hacerle testigos de él. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles en ese tiempo, los requisitos que ellos tenían, eso lo vimos cuando eligieron a Matías después de la muerte de Judas, tiene que ser testigo, es decir, tenían que haberlo visto y haber vivido como vivieron los 12 que lo siguieron a Jesús. Pero ahora nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, hasta acá lo tenemos clarito, que Él dice: van a recibir poder, ¿para qué? Para que ustedes me sean testigos a mí. Esa es la misión del Espíritu Santo, miren. Nos va a dar poder, primero, cuando ya hemos leído en Juan 14, 16, dice que trae consuelo, es el que nos guía, nos enseña toda verdad. Pero acá ya dice que nos va a dar la autoridad y el poder como iglesia, porque acá está anunciando que van a ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia que van a ser, y avanzamos un poquitito en Hecho, la venida del Espíritu Santo, capítulo 2. Yo voy a leer solo versículo 4, porque creo que todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Cuando estaban todos reunidos, orando, y descendió el Espíritu Santo como fuego. Pero dice así, ¿cuánto le dije? 2. Versículo 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y bueno, ahí va describiendo todas las evidencias externas de lo que pasó cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez. Ahí comienza la iglesia de Jesucristo. Es el día de Pentecostés. Ahí se cumple la promesa de Jesús. Yo acá quiero aclarar, en el tiempo de Jesús, todavía estábamos viviendo el tiempo de la promesa. Pero ahora ya estamos viviendo el tiempo del cumplimiento de las promesas. Porque Dios tenía un plan, ¿no es cierto? Ese plan se cumplió con la muerte de Jesús en la cruz. Hasta ahí terminó la obra de Jesús, por eso Él dijo: Padre, he terminado la obra. Consumado es, y entregó. Ahora la obra en la tierra, ¿quién la está haciendo? El Espíritu Santo. Entonces, esta es la era del Espíritu Santo. Y es la era en que, yo digo así, supuestamente tendría que ser mayores milagros. Por eso Él dijo: mayores cosas que me iban a hacer. Prodigios, señales,
porque ahora el Espíritu Santo, como es invisible, está en cada persona. En cambio, en ese tiempo eran los apóstoles, los 12 que iban y venían, los 70 que él había elegido, pero era muy reducido el número. Ahora, al estar el Espíritu Santo, en quien en todo lo que creen, no hace acepción de personas el Señor. Puede ser de China, de la India, del Japón, puede ser lo voy a decir porque el sábado, no, ¿qué día fuimos allá? El sábado fue a Metam a ministrar y yo le decía al grupo, le dije, hoy se ha cumplido mi sueño que siempre he tenido, ver entrar en una iglesia a los gitanos y a un enanito. Nunca he visto que un enano vaya a la iglesia para hablarle. A mí me emociona eso, pero cuando vi entrar al salón de la iglesia la gitana, que hemos pensado, creo todo lo que estábamos ahí, que iba a pedir como hacen siempre, ¿no es cierto? Y iba con una gitanita así chiquita, y entonces el pastor vino y dice, le presento a la pastora. Yo me quedé muda, por supuesto, sin saber qué decirle. Era una pastora. Entonces dije, y ella en un ratito me contó testimonio y ellos son pastores. Y lo primero que me dijo, ya no vivimos en carpa. Y dice, antes de construirnos nuestra casa, dijimos con mi esposo, queremos hacerle una casa para el Señor. Así que levantaron una iglesia y después se hicieron la casa de ellos. Entonces ella me dijo, ya no vivimos en carpa. Qué precioso. ¿Sabe qué? Una comunidad ve que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánta gente le tiene miedo? Habrá dicho, no, es gitano, pero totalmente transformada. Ella me contó el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida con un niño de ella, hijo, que lo había sanado de una enfermedad que tenía incurable y Dios la sanó. Entonces, Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo viene para todo aquel que cree, dice. Esa es la condición, creer, y creer implica mucho, no es hacer una oración nada más, y creer significa un compromiso nuestro hacia Él, de seguirlo, de obedecer, es obediencia a los mandamientos de Él, de consagrarnos día a día, de llevar una vida apartada del pecado, leer su palabra, poner por obra su palabra, eso es creer. Entonces, por eso el Señor dice simplemente el que cree, ¿no es cierto? Sigamos avanzando un poquito, porque ¿dónde quedamos ya? Cuando reciben el Espíritu Santo. Ahora quiero hablarle de algo tan precioso que son el testimonio. ¿Qué sucede después que reciben el Espíritu Santo? Ahí lo vemos. Se levanta el apóstol Pedro, que era tímido. Ustedes saben que Pedro era bastante carácter fuerte, ya lo había negado a Jesús, se había vuelto a pescar, abandonando todo lo que él había recibido y que decía que creía, que lo amaba, todo lo que había hecho Pedro. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, dice que Pedro se pone en pie y empieza a predicar. Con tanto denuedo y tanta pasión, y en el versículo 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué precioso. Miren las cosas que Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, les dice, ¿qué es lo que él predica? A mí me encanta entender y leer qué predicaban ellos, porque ya vamos a ver la cantidad de gente convertida. Lleno del Espíritu Santo, él les dice, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el perdón de los pecados y la llenura del Espíritu Santo. Eso le dice, el don del Espíritu Santo. Completo. Qué tremendo que es esto. Entonces dice, así fue que los que recibieron su palabra
fueron bautizados en el instante y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Gloria a Dios, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Porque cuando el Señor dice, quédense allí, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hemos leído anteriormente, es el que obra. Él es el que trae convicción, Él es el que nos da a nosotros la gracia. Y cuando la persona está llena del Espíritu Santo, el que recibe y escucha entiende la palabra, recibe la palabra, la pone por obra la palabra. Miren qué precioso que es esto, porque tenemos mucha evidencia de la cantidad de gente que se convertía porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Seguimos avanzando en el libro en Hechos. Ya hemos visto Hechos 4, ahora vamos a Hechos 4. No, ahí es lo que leímos recién. No, esta es otra situación. Seguimos avanzando. Pedro y Juan ya están siendo perseguidos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la prédica que ellos daban y empezaron a predicar con denuedo por toda la ciudad, los pueblos donde ellos estaban. Entonces los llevan presos Pedro y Juan ante el concilio. Y saben que la Biblia, ya Jesús le había dicho, cuando ustedes los lleven, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes y los va a defender. Y mire lo que les dice Pedro, versículo 8. Entonces Pedro, ante el concilio, ¿no?, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí empieza él a hacer ¿qué es lo que hace? Les predica. Porque en el 11 le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que ahí se convirtieron 5.000 antes que ellos los lleven presos. Con lo que ellos hablaban afuera, ya se habían convertido 5.000. Ahí en el capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Antes eran 3.000, 5.000, ahora ya eran 8.000 convertidos. ¿No es maravilloso eso? Es por la llenura del Espíritu Santo. Avancemos un poquito más porque ahora vamos a ver cómo para el servicio de Dios es tan importante estos requisitos. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 3. Acá hago una introducción rápida con el trabajo que estaban haciendo los apóstoles, los discípulos que estaban haciendo, le daban de comer a las viudas. Y esto es muy interesante que prestemos atención, porque ellos hacían tarea espiritual y la tarea asistencial, que no es una tarea específicamente espiritual, ¿no es cierto? O sea, servían las mesas, le daban de comer. Sería como acá el que cuida la puerta, el que hace la limpieza, el que atiende o cuando hace limpieza de los baños o se da comida, lo que fuere. Pero dice en el versículo 3, busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren los requisitos que le ponen. Y estaban todos los discípulos, que eran muchísima gente que los seguía. Dice, convocaron a la multitud de los discípulos. Ya había 8.000 ya. Y de eso solo le piden 7. Pero que estén, miren los requisitos. Buen testimonio. ¿Es importante eso para nosotros ahora? Sí, mis amados. El que sirve al Señor tiene que ser en su barrio, en su casa, en su hogar, en su trabajo, de buen testimonio.
Porque imagínense si en el trabajo lo conocen porque es tránsfuga, porque es perezoso, porque llega tarde, porque debe a todo el mundo, porque no paga las cuentas, porque los impuestos, lo que fuere, o peleador con los vecinos, o que reniega, siempre le escuchan insultarle a la esposa. Yo a veces me pregunto, ¿y cómo le voy a hablar de Jesús? ¿Cómo le va a hablar a Jesús a una persona que sabe que es así? Eso hay que tener cuidado. Entonces, fíjense los requisitos. De buen testimonio, pero en segundo lugar tenía que estar lleno del Espíritu Santo y de ¿qué más? Y de sabiduría. Para servir las mesas nada más. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver para servir la mesa si uno va? ¿Vieron acá que siempre hacemos algún evento y las chicas sirven? Y bueno, usted dirá, ¿pero qué va a hacer con estar lleno del Espíritu Santo? Si no va a predicar ahí. Pero vamos a ver más abajo, capítulo 7, versículo 10. Desde el 8 voy a leer, 6, 8. Ya están escogidos, ya los apóstoles oraron por ellos, les impusieron las manos y los mandaron a servir la mesa. Y miren lo que pasó. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los Cirenes de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Era necesario o no? Si era necesario que el que sirve, así sea para ir a dar los panfletos, ¿cómo le llamamos? Yo le digo panfletos, me quedó de los políticos. Los folletos, la invitación. Qué precioso, dice que, porque cuando él hablaba, servía las mesas, nada más no podían resistir a la sabiduría, al espíritu. Qué tremendo. Ay, Señor, yo cómo anhelo eso. Usted no anhela esa llenura del Espíritu. Sí dice la Biblia que cuando Pedro pasaba la sombra sanaba. No crean que se nos está poniendo difícil, porque ya van a ver ustedes que todas las cosas el Espíritu las hace. Sigamos avanzando un poco, 4, 8 ya leí, ahora vamos al capítulo 9, 17, porque acá quiero que veamos cuando se convierte el apóstol Pablo. Pablo, conversión de Saulo. Miren cómo actúa el Espíritu Santo. Qué precioso. Acá el Espíritu Santo hace una obra tremenda, porque no solamente le aparece imprevistamente a él, le aparece a él, lo tira al piso, sino que también lo deja ciego porque tenía un propósito, pero también habla a otra persona, a Ananías. Y vamos a leer desde el 15. El Señor le dijo a Ananías, que debe haber sido un hombre, acá lo describe, principal entre los sacerdotes, lleno también, consagrado al Señor. Y el Señor le dice, ve, lo manda a donde tiene que ir, a este lugar, ahí vas a encontrar a uno llamado Saulo. Y ahí, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Pablo estaba orando, no había, ahí nomás cuando el Señor lo habló, lo tiró al piso, él se levantó, no es que empezó ahí nomás a predicar, él se fue y se encerró y estaba orando. Aparte había perdido la vista por la gloria de Dios que había visto en ese momento. Entonces el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, qué tremendo, Señor. Todos esperaban que le diga, quizás Pablo esperaba que le diga, Pablo, yo te escojo y vas a ver que vas a recibir 100 veces más. Es lo que nosotros creemos, ¿no? Yo muchas veces escuché decir, pero vos lo estás sirviendo al Señor, por eso te va a ir bien.
vas a saber, le dijo el Señor a Pablo, lo que es padecer por mí. Y Pablo no dijo no. Y fíjense lo que pasa en el 17. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí nomás, fíjense la obra preciosa del Espíritu Santo. Pablo recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y levantándose fue bautizado. ¡Qué tremendo! Levantándose ahí nomás fue bautizado. ¿No es precioso esto? Miren lo que el Señor va haciendo. Y sigamos un poquito más. Todo está en el libro de los Hechos 10. Quiero dar evidencia de la obra del Espíritu Santo, de lo que dice la Escritura. Cuando el apóstol Pedro todavía tenía, porque esto de la transformación, de la santificación que hace el Espíritu Santo es un proceso. Y Pedro todavía tenía cosas que tenía que sacar. Él era judío y no entendía por qué el Señor también nos iba a salvar a nosotros los gentiles. Eso es lo que él no entendía y no aceptaba. Entonces el Señor lo trata, lo habla, lo lleva y le dice esto. En el 10, ¿cuánto dije? 38. El Espíritu Santo también lo manda y le dice que vaya a un determinado lugar, que había un tal Cornelio que estaba en ayuna y él estaba orando, pero él esperaba, ya también le había hablado a Cornelio de que había sido escuchada su oración y que iba a llegar Pedro. Entonces Cornelio lo manda a buscar a Pedro. Y fíjense lo que dice acá en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí Pedro es transformado un paso más. Y eso que ya era líder de la iglesia. ¿Qué hace? Entiende que Dios no hace acepción de personas. ¿Y de qué lo que le agrada a Dios? Aquel que le teme a Dios y hace justicia. Entonces, él, fíjense lo que le dice más abajo. Vosotros sabéis en el 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá es bueno que pensemos en esto. ¿Se libró Jesús de recibir el Espíritu Santo? No, mis amados. Jesús, para empezar su ministerio, tuvo que recibir el Espíritu Santo. Si ustedes van a los evangelios, van a ver que cuando dice que él fue bautizado, después que salió de las aguas, ¿qué pasó? Dice que vino desde el cielo como una paloma y se asentó sobre él, y ahí recibió el Espíritu Santo. Y recién él se va al desierto 40 días y sale del desierto lleno del Espíritu Santo, comienza el ministerio. Y aquí Pedro le dice, todos saben cómo Dios lo ungió. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Y ahí Jesús empieza su ministerio haciendo toda clase de bienes, sanando, liberando a los endemoniados, porque Dios estaba con él. Mis amados, ¿necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Sí. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta nosotros, porque a veces somos apresurados en querer hacer cosas y decimos que hay que hacer cosas. Y nos cansamos, nos agotamos, ¿por qué? Porque le damos a cualquiera, y para todo tiene que ser la persona, tiene que nosotros,
y para eso Dios pone líderes en la iglesia. Tiene que dar evidencia de que está siendo transformado. No es que vamos a ser perfectos, porque la perfección va a terminar cuando ya alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo y el Espíritu Santo entregue la iglesia en el arrebatamiento. Pero sí evidencia como la que tenía Esteban, la evidencia de que se está apartando del pecado, la persona está consagrándose a Dios, lee la palabra. Todos nos damos cuenta de las evidencias externas, ¿no es cierto? Amén. Bien, después ya, bueno, hay mucho para hablar que no vamos a hablar, pero quiero avanzar para saber cómo hacemos entonces, ya sabemos. ¿Cómo hacemos para tener eso y conservar esa llenura del Espíritu Santo? Hay pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Hay obstáculos que tenemos contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón no todos pueden ser llenados del Espíritu Santo? El Espíritu Santo llega cuando uno conoce y dice sí a Jesucristo y tiene esa fe. Pero después hay un proceso que es donde tenemos que darle lugar al Espíritu Santo que empiece a obrar. Hay dos pecados que lo entristecen al Espíritu Santo y es del creyente, que es el pecado de entristecerlo y apagarlo. Y después la blasfemia, que también ustedes la ven en la Biblia, que habla de la blasfemia, pero la blasfemia es el pecado cometido por el incrédulo, aquel no creyente, porque eso es una injuria contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo dice Jesús? Cuando cuando él estaba predicando y haciendo un milagro, le dicen de que él lo hacía en el nombre de Satanás. No quisiera perder el tiempo y leerlo, pero usted lo puede leer en su casa, Mateo 12, 31, 32, donde habla del pecado de la blasfemia y dice que ese no va a ser perdonado ni aquí ni en el otro, ya cuando estemos allá. Qué tremendo, ¿no? El que no cree ya ha sido condenado, dice el libro de Romanos. Así que eso está clarito. Pero quiero que hablemos, vamos a Efesios, ya con eso vamos a terminar, Efesios 4:30, porque veamos, los pecados es lo más importante que tenemos que ver para saber cómo hacer para estar lleno del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu, dice acá el título, 4, versículo 30. Pero les voy a leer desde el 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire qué tremendo. ¿Sabían ustedes que el enojo es lo que le abre la puerta al diablo? Aquellos que se pelean entre hermanos, entre familia, padre, hijo, hermanos entre sí, con la vecina, con lo que fuere, o en la iglesia, que muchas veces hay enojos entre los mismos hermanos de la iglesia por alguna razón que no les ha parecido bien y se han ofendido, dice que eso le abre las puertas al diablo. Por eso después que el apóstol le dice, enójense pero no pequen, ¿qué quiere decir? No dejen que eso se prolongue hasta el otro día. Inmediatamente tienen que perdonar o pedir perdón antes de que se duerman, porque nadie sabe si el Señor viene esa noche y se lo lleva. El que hurtaba no hurte más, trabaje, o sea, tampoco el robo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. Quiere decir que toda palabra corrompida, palabra agresiva, mala, que ofende, todo eso lo entristece al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Qué tremendo eso. ¿Por qué dice el apóstol? Porque el Espíritu Santo es la señal que tenemos, es el sello que Dios nos pone en el momento de creer, de nacer de nuevo, porque ese sello es
la señal que nosotros tenemos delante de Él para cuando tengamos que ir. Si no tenemos el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, lo dice Romanos 8:9. El que no es guiado y no tiene por el Espíritu Santo no es de Dios. Qué tremendo, ¿no? Algunos lo tienen, pero ¿qué pasa? Está entristecido. Y cuando el Espíritu está entristecido, en el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. O sea que la persona que está amargada, triste por algo, también se entristece el Espíritu Santo. Enojo, ira, gritería. Eso está comprobado cuando uno es explosivo. A veces yo soy así de explosivo y grita y reniega. ¿Sabían ustedes que ya los científicos descubrieron que haciendo estudios que cómo el agua que hay en las células se mueven como locas cuando la persona grita? Entonces trate de no gritar en la casa. Piénselo 2 veces. ¿Vio que antes había propaganda que decía que cuente hasta 10? No, piénselo y el Espíritu va a ir trabajando hasta que después vamos a llegar a la mansedumbre que dijo Jesús. Sed mansos como yo soy manso. Esa es la mansedumbre. No quiere decir que es un dominado el varón, ni la mujer que es una sometida, ni que no tiene carácter. Es como el caballo que es bien brioso, pero lo han domado, ahora obedece donde le dice el jinete que lo lleve, ¿no? Así somos nosotros cuando estamos sumergidos, dominados por el Espíritu Santo, mi amado. Eso dijo el Señor, que era como un viento, lo sentimos pero no lo vemos. Pero eso es estar bautizado, eso es lo que es estar lleno del Espíritu. Pero antes les dice, todas estas cosas saquen. ¿Para qué? Para que no se contriste el Espíritu. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice allí, 16, está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Allí está. ¿Por qué se apaga el Espíritu Santo? Porque no lo alimentamos. El alimento del Espíritu Santo es creerle a Dios, orar y estar cada día más consagrado al Señor. Porque cuando usted escuche la palabra, por eso al comienzo le dije, el que tiene oído, oiga. Porque así le dijo lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice en el Apocalipsis. ¿Saben qué importante que es? Jesús siempre decía, el que tiene oído, oiga. Si no escuchamos la palabra, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Eso es lo importante. Cuando nosotros lo entristecemos o nos resistimos a lo que el Espíritu nos dice y lo apagamos, fíjense que dice, estad siempre gozoso. Está esa lleno de vida, por eso el Hijo va a fluir como río, es la persona que siempre tiene ánimo, así esté pasando diversas cosas, se levanta con fuerza, con ganas, sigue adelante, tiene ganas de vivir, de servir al Señor. Qué precioso que es esto. No nos asustemos, digamos, Señor, qué lejos estoy. Yo sí me he cuestionado. Yo a raíz de estudiar tanto esta palabra todos los días, Señor, pareciera que estuviera tan lejos de vivir esta vida llena del Espíritu Santo. Pero ¿saben? Cuando usted empiece a cuestionarse es porque el Espíritu está trabajando. El que no se cuestiona nada, ni piensa, ni medita, es porque el Espíritu Santo está contristado, apagado, entristecido. No quiere decir que no lo tenga, porque si ha creído está. Pero nosotros con nuestra actitud hacemos que el Espíritu deje de obrar, porque no lo escuchamos lo que dice. Pero si nos empezamos a conflictuar y a preguntarnos, ¿estaré haciendo bien esto? ¿Estará bien? ¿Cómo estoy yo? Es porque el Espíritu está obrando. Amén. Valientes
este grupo que ha perseverado escuchando la palabra a pesar del frío del tiempo. Son las 10:10, no me tomó mucho tiempo, le doy gracias a Dios, pero hay mucho sobre el Espíritu Santo. Usted lee, va a ver qué maravilloso que es, cómo no podemos nosotros trabajar y hacer nada independiente. Cuando Judas se suicidó, ellos tenían que elegir a otro miembro. ¿Saben qué preciosa la oración que hacen ellos? Ellos le dicen, los apóstoles, Señor, tú conoces. Nosotros tenemos dos, que es lo que nosotros vemos desde afuera, que parecen buenas personas, llenos del Espíritu y todo lo demás. Pero tú conoces los corazones, elígelo tú. Y mucha gente quizás se pregunta, ¿y por qué tiraron la moneda en ese tiempo? Vieron que dice que echaron a suerte de haber sido una moneda, pero era porque ellos no tenían otra manera, no tenían el Espíritu que le confirmara. Pero fíjense qué importante que es cuando nosotros le consultamos al Señor todo. Es el tiempo, yo siempre le enseño a mis hijos y saben, cuando ellos quieren irse de viajes, ellos siempre me dicen, ya sé mamá, vas a decir, ¿qué dice el Señor? Porque yo pregunto, ¿es el tiempo de viajar o no es el tiempo de viajar? ¿Es el tiempo de ir o no es el tiempo de ir? Cuando la pastora me dijo que íbamos a ir el sábado porque había, no sé si una invitación, yo sí oré todos esos días, venía orando. Le dije, Señor, si vamos a ser de bendición, abre todas las puertas y nos permitas ir. Pero si no vamos a ser de bendición, si hay impedimentos, si hay cosas que no es el tiempo y no estamos preparados, que el Señor ponga los impedimentos. ¿Por qué? Porque Él conoce la obra es de Él, mis amados. Y entonces vemos los frutos. Y creo que vimos los frutos. Ah, no, ellas no han ido allá, Pastora Adriana y Elvita. Vimos los frutos. ¿Fue así o no? Ni siquiera el frío nos detuvo. Y ustedes me ven a mí, la edad que tengo, y gloria a Dios que estoy libre de los resfríos a pesar del frío que tomamos, ¿no? Porque yo estaba segura y le entregué todo a Él en ese día y Él obra. Eso es precioso, uno se prepara, pero Él es el que. Entonces, que aprendamos nosotros como líderes que nos estamos preparando a que tenemos no hacer las cosas apresuradas, sino buscar la guía del Espíritu, pero la llenura es permanente. Efesios 5:18 dice, es permanente. ¿Qué quiere decir? Para que fluya eso, tiene que ser permanente. Hoy usted fue llenada del Espíritu Santo, predicó y fue hermoso, hizo milagros, mañana ya está vacío otra vez. Tiene que volver para que siga fluyendo. No es que dice, ya tuvo la unción y ya se tira a dormir, veo que dice, ya estoy con... No, no es así, es día por día la unción. Amén. Oramos. Los que están allí del otro lado, si alguno ve esta prédica, es el tiempo de meditar, de reflexionar, si ya tenemos el Espíritu Santo, de pedirle perdón a Dios por los errores, los pecados, las cosas que han hecho que sea un obstáculo en esa llenura del Espíritu para servirlo a Él, para seguirlo. Y si no, con que hagan oración de fe, pidiéndole a Jesús que venga a su corazón y que el Espíritu lo llene, el Señor lo va a hacer. Amén. Padre bendito. Gracias, Señor. Nuestro corazón está agradecido de ti, Señor, porque tu palabra es un manjar para nuestras vidas. Son perlas preciosas que la podemos atesorar, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que va renovando nuestras vidas, cambia nuestros pensamientos, transforma nuestro ser.
nos da otra perspectiva, Señor, de nuestra vida espiritual, de cómo tenemos que vivir, de cómo agradarte a ti, Señor. Oh Padre amado, que no vuelva a ti vacía tu palabra. Que en aquellos que están escuchando han abierto su oído o tal vez se conecten después y lo puedan ver. Que la obra de tu Espíritu Santo sea trayendo convicción de pecado, transformando. Sí, Señor, porque queremos vivir esa vida llena del Espíritu, plena, Señor, que te agrade a ti, ser como olor fragante, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, como dice tu palabra. Oh Padre, perdónanos, porque vemos tu iglesia que está adormecida, dormida. Señor, trae ese avivamiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga ese fuego. Que despierte, Señor, en cada uno de mis hermanos el deseo ferviente de leer tu palabra, de ser obediente a tu palabra, de llevar una vida, Señor, de santidad, siendo transformados día a día. Queremos vivir, Señor, esa vida victoriosa en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Te adoramos en esta noche, Señor. Gracias porque me has permitido, Padre, poder dar tu mensaje a tu iglesia. Ahora la obra es tuya, Señor, de tu Espíritu, el que va a trabajar en cada uno de lo que ha escuchado y ha recibido en este tiempo. Recibe la gloria, la honra, el honor, porque todo es tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los que están conectados, buenas noches, que tengan un buen descanso. Y los esperamos, los que puedan venir acá el día sábado a las 20 y el domingo a las 11. Amén. Buen descanso.